Saludos, gente de YouTube y personas que van a ver este video. Hoy vamos a hablar sobre sistema de numeración binaria y hexadecimal. Vamos a hablar sobre los tipos de operaciones binarias: suma, resta, multiplicación y división. El sistema hexadecimal, procedimiento, características, ventajas y desventajas. Bueno, primero vamos a hablar qué es un sistema binario. El sistema binario, popularmente conocido, es algo un poquito sencillo, digamos, que ya se utiliza mayormente en los ordenadores y en el resto de dispositivos, que ya lleva varias décadas que se utiliza ese sistema y actualmente también se sigue utilizando. Y es un sistema en base 2 que se rige mayormente entre el uno y el 0. Eh, el uno viene siendo el encendido y el 0 viene siendo el apagado en ese sistema. Y nos dice que sos utilizando cifras, todos los números. En caso de códigos, estas cifras se identificarán por el uno y el 0. Entonces, ya que tenemos claro que es un sistema binario, es algo sencillo, digamos, de aprender la descripción básica, vamos a pasar a la suma binaria. La suma de números binarios es un poquito fácil y a continuación les explicaré por qué. Se parece muchísimo a la suma de los números decimales, o sea que tiene mucha relación con tema de sus reglas, digamos. En realidad va a consistir de ir sumando dígito a dígito, empezando de la derecha hasta la izquierda, donde va a haber un valor de acarreo, y este valor de acarreo se sumará con los siguientes dígitos. O sea que va a haber una regla en específica que nos va a hacer que un número nos dé un 10 y en vez de copiar ese 10 completo, lo que se hace es a poner un cero y el uno que sobre va a cargar a los demás, porque hacen secuencia que termine. Entonces, la clasificación de la suma binaria va a ser la siguiente: cero más cero es igual a cero, uno más cero es igual a uno, cero más uno va a ser igual a uno y uno más uno es igual a cero, pero este va a ser el acarreo. Entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo donde vamos a iniciar con la suma de la secuencia binaria. Uno más uno va a ser igual a cero, uno más cero es igual a uno y uno más uno es igual a 10. O sea, ya después que tenemos ese 10 se pone el cero y después pasa el número acarreado hacia la izquierda. Entonces, decimos que 1 más 1 es igual a 10 y después ese 1 va a pasar. Después decimos que cero más cero es igual a cero. Después uno más uno es igual a 10, pasa de nuevo el uno, decidimos que cero más uno es igual a uno y seguimos. Uno más uno es igual a 10, pasa al siguiente lado y uno más cero es igual a 0. Bueno, más o menos. Y entonces el uno más el cero va a dar uno y el uno más uno da 10, pasa al siguiente lado. Uno más cero uno, uno más uno es igual a 10, pasa el siguiente, pero ya vemos que no tiene más aquí. Entonces se agrega el cero, ese uno pasa aquí y pasa igual. Y así es como va el sistema de numeración binaria en base suma. Vamos a pasar a la resta binaria, que nos dice que es una resta binaria normal, que se va a regir desde cero y menos uno, o sea, en vez de sumar, va a restar. Y se resuelve idéntica como el sistema decimal, normalmente, que esto consiste en tomar una unidad del decimal en la siguiente, que es 0 menos uno es igual a uno y este es acarreo. O sea, el tipo de carreo cambia. Y vemos aquí la clasificación. Cero más cero es igual a cero, cero menos uno es igual a uno, pero ese uno va a acarrear hacia el otro y se va a poner otro uno. O sea, vendría siendo como 11. Entonces, el uno menos cero es igual a uno porque se va a pasar igual, y el uno menos uno va a dar cero. Es muy idéntico a la suma. Entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo que lo explica, que uno menos uno es igual a cero, como una suma normal, pero aquí cambia el tipo de carreo, que vendría siendo cero menos uno que es igual a 11.
Entonces, si queda ese uno y ese otro uno pasa al siguiente. Y aquí en el ejemplo, como lo ven, le explica un poco más claro. O sea, el 0 menos 1 es igual a 1. Ese uno pasa hacia allá y decimos 1 menos 1 es igual a 0 y 0 menos 1 es lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar. Y entonces aquí vemos otro ejemplo que es muy similar, por eso ya lo pueden poner un poquito en práctica. Pero aquí en esto lo pueden pausar y ver que con la clasificación va a correlación. Y así se trata la resta binaria. Entonces vamos a hablar de la multiplicación binaria. La multiplicación de los números binarios es el sistema que se puede de la misma forma hacer como en el sistema decimal, o sea, que es lo mismo, no va a cambiar, no va a haber acarreo ni nada por el estilo, es el mismo tipo de multiplicación, pero ahora con forma binaria. Y esto consiste que el multiplicado por cada uno de los dígitos del multiplicador y luego se realiza la suma, o sea, es normal. Primero se multiplica, después se suma. Entonces vemos la clasificación. 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0 y 1 por 1, 1. O sea, es la misma clasificación como una multiplicación normal. Y aquí vemos la operación. Como lo dije anteriormente, es lo mismo. 1 por 1 va a dar 1, 1 por 0 da 0, 1 por 1 da 1, por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. Ya después que ustedes hagan todo ese procedimiento, pasamos a sumar. Es lo mismo como lo expliqué anteriormente en el sistema de numeración. Como aquí no hay otro 0, se baja igual. 0 más 0 va a dar 0. 0 por 1 da 0 y 1 por 1 va a dar 10 y así sucesivamente. Eso ya ustedes pueden ponerlo en práctica, pero como les dije, es lo mismo. Entonces vamos a pasar a la división binaria, que se intenta dividir el dividiendo con el divisor, empezando por tomar ambos del mismo número de cifras. Si no se puede dividir, se intenta tomar los dígitos de más de igual forma en el mismo sistema. Bueno, no se entiende mucho la explicación, pero vamos a explicarlo con el ejemplo, que nos dice, según, que este 10 que está aquí va a tomar primero estos dos primeros dígitos, el 11, y vamos a ver si ese número se puede restar con ese 10. Si se puede, ¿cuántas veces podemos? Una sola vez, entonces ponemos el 10 y restamos. Y nos va a dar como resultado 0, 1, o sea, nos va a dar 1. Entonces, este 1 que está aquí, baja aquí. Y volvemos a hacer una pregunta. ¿Se puede dividir este 11 con el 10 que tenemos aquí, dividiendo? Sí. ¿Cuántas veces? 1. Y procedemos a hacer lo mismo. Después que terminamos, vemos los resultados. Aún tenemos el 0 y un 1. Este 0 que baja aquí, vuelve a bajar. Entonces decimos igual, este 10 se puede dividir con este 10. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Volvemos, ponemos este 10 una sola vez y lo restamos, que nos va a dar 0, 0, y este 0 baja aquí. Entonces decimos, ¿el 10 puede seguir dividiendo? No. ¿Cuántas veces? 0. Entonces concluimos, porque no, ya no nos queda más que dividir. Fue terminada la división. Entonces, vamos a pasar con el sistema hexadecimal, que nos dice el sistema hexadecimal, que es un sistema que se utiliza en la informática para facilitar la legibilidad de grandes o secuencias de bits largas. Estos se agrupan en 4 bits cada uno. Se convierten al sistema hexadecimal. Entonces nos dice que se puedan agrupar en pequeños grupos del sistema. Y aquí podemos ver una representación de cómo es el sistema hexadecimal, que se rige de 16 dígitos. Desde el 0 al 9, el 10 no existe, el 10 se cambia por una A, el 11 por una B, el 12 por una C, el 13 por una D, el 14 por una E y el 15 por una F. Entonces, ya con esto sabido, pasaremos al procedimiento o cómo se utiliza el sistema hexadecimal. Bueno, se trata de convertir la parte entera
del procedimiento habitual y convertir la parte decimal aplicada, sucesivas multiplicaciones por 16 hasta convertir el resultado de un número entero. Entonces, esto nos dice que un número cualquiera, cogemos que sea de formato decimal, como este que tenemos aquí, 0,0664, 0,625 en base decimal, lo vamos a multiplicar por 16, que nos daría 1,0625. El primer decimal será 1, como siempre. Entonces, también aquí hago un ejemplo, digamos, de cómo se vería el formato, porque los números se van a interpretar por letras dependiendo el número. Si tenemos el 16 vendría siendo como aquí, vendría siendo el F, y la F viene siendo 16, pero se relaciona así. Primero va el número, el 2, y después se agrega las letras en el sistema hexadecimal. Pero bueno, aquí le voy a hablar sobre las características del sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es, por lo tanto, un sistema de numeración posicional en el que como base 16, esto nos quiere decir que el sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos diferentes. O sea, los dígitos que tenemos son diferentes de cada uno. O en pocas palabras, que hay 16 dígitos normalmente, cada uno independientemente del otro. Frente a los dos sistemas binarios. O sea, es muy diferente que solo tener dos números, tener una extensión un poco amplia, que sería el 1 y el 0, el número binario. O 10 en el sistema decimal, que sería del 0 al 9, pero tiene más porque el sistema decimal abarca mucho. Y bueno, aquí puse una foto referencial o que nos ayuda un poco a entender el sistema hexadecimal, que dice que los mismos principios que el de base 10, o sea, como el sistema decimal, se rige un poco igual y se diferencia en el que emplea 16 dígitos, o sea, que hay 16 dígitos diferentes. En vez de existir un 10, existe una A. En vez de un 11, existe una B. En vez de un 12, existe una C, así independientemente. Y nos dice que el valor de un dígito se determina por su posición relativa en una secuencia de dígitos. Y existe una relación conveniente entre los sistemas binario y hexadecimal en base de múltiplos de 2. O sea que tienen mucha relación estos dos sistemas y se ayudan mutuamente, tanto con el decimal. Y entonces vamos a hablar de sus ventajas y desventajas de este sistema. Las ventajas que yo encontré más importantes es que el sistema hexadecimal crea, crea números muy compactos, o sea, nos crean un grupo de 16 dígitos que nos ayudan mucho, que son muy fáciles de aprender, que es de base 16, o sea, 16 dígitos diferentes, que se necesitan menos dígitos para representar un número determinado, en el que los formatos binarios o decimal, además es relativamente rápido y sencillo convertir números hexadecimales a binarios y viceversa. O sea, que para uno hacer un convertimiento hexadecimal binario, porque hay una tabla que nos lo representa mucho, que nos ayuda, que lo enseñé al principio del video, de la parte de número decimal, hexadecimal, es que es muy compacto el sistema hexadecimal y es muy fácil de aprender porque solo se basa del 0 al 9 y de la A a la F en el número alfabético, o sea, sí, en las letras del alfabeto. Y es muy bueno cuando uno ya tiene un buen dominio del sistema hexadecimal. Pero las desventajas que yo encontré más importantes fue que al incluir que es un poco complicado, porque al ser un número pequeño de sistema, se, se usa mucho en diferentes ámbitos. Y al utilizar en diferentes ámbitos ese sistema, nos podemos complicar un poco, pero ya hay diferentes videos que nos ayudan a entender más el sistema hexadecimal, que aquí podemos ver las webgrafías, pero puedo dejar la descripción del video, que van a tener varias secciones donde nos explica cómo utilizar tanto el sistema binario,
sistema hexadecimal y una explicación por un youtuber que la verdad me gustó mucho y la quise incluir aquí en el PowerPoint. Entonces, pues nada, esta ha sido mi presentación, mi charla con ustedes, a gente de YouTube o personas que van a ver el video, sobre los sistemas binarios y hexadecimales. Y espero que le haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.